Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Susana Barreto y hoy vamos a hablar un poquito del filtrado glomerular, empezando el módulo de renal de fisiología. Vamos a recordar un poquito cuáles son las funciones del riñón. Podemos clasificarla en excreción y regulación principalmente. La excreción porque por el riñón se eliminan todos los productos de desecho, aquellos productos que son el estado final de nuestro metabolismo, como urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, etc. También el riñón es el responsable de eliminar las sustancias químicas extrañas al organismo que a veces ingresan por vía oral o por vía parenteral, así como los fármacos que normalmente tomamos y también eliminan los metabolitos de las hormonas. La función de regulación del riñón es muy importante porque es la que mantiene la homeostasis a nivel del organismo. Regula los líquidos y los electrolitos, regula la osmolaridad del líquido corporal, también regula el equilibrio ácido-básico y la presión arterial. Y por último tiene una función endocrina. Esa función endocrina tiene que ver con sobre todo con la vitamina D, el metabolito activo de la vitamina D, que es el calcitriol, y la eritropoyetina. Y también hay que recordar que el riñón puede tener un proceso de gluconeogénesis y en el metabolismo de ciertas hormonas como la insulina. Tenemos que recordar, para estudiar la función del riñón, cuál es la unidad funcional del riñón. Como lo habrán visto en histología, la unidad funcional es la nefrona. La nefrona se encuentra al nacimiento prácticamente 1 millón o más de nefronas por cada riñón. Y acá lo que hay que recordar es que cuando se destruye una nefrona, ya no podemos regenerarlas. Entonces la destrucción de una nefrona va a significar destrucción de la función renal. Los componentes de la nefrona, que yo creo que la mayoría recordarán, son el glomérulo y los túbulos. El glomérulo, que está formado por un ovillo de capilares, luego los túbulos contorneados proximal, el asa de Henle con su porción gruesa y delgada, ascendente y descendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Cada una de estas porciones de túbulos tiene una función específica. El túbulo colector desemboca, en el túbulo colector desembocan numerosos túbulos distales que van a formar posteriormente, van a desembocar en los cálices renales y luego estos van a ser eliminados por el uréter. Entonces, el filtrado glomerular que se inicia en el glomérulo va a pasar por todos estos túbulos, llegar al túbulo colector, luego va a llegar a los cálices renales y de ahí va a ser eliminado al exterior como orina por el uréter. Ahora, el proceso de formación de orina tiene varios componentes, como vamos a ver. Uno es el filtrado glomerular, pero también está el proceso de reabsorción y secreción tubular, que es muy importante para esa función de regulación que le conocemos al riñón.
Ahora, también hay una característica, acá ven por ejemplo macroscópicamente, aquí microscópicamente, y vemos que tenemos dos tipos de nefronas. Unas son las nefronas corticales, que se encargan principalmente de la filtración y se encuentran en la parte cortical externa y media, y otras están las yuxtamedulares. Estas yuxtamedulares, si bien filtran también el plasma, tienen una función fundamental en lo que es la concentración y la dilución urinaria, que vamos a estudiar en otro capítulo. Entonces, las nefronas corticales y las yuxtaglomerulares. Cada uno de estos componentes del túbulo, que aquí está esquemáticamente significado, van a tener su función principal. La función principal del glomérulo es el filtrar el plasma, por eso la gran cantidad de capilares que existen, y se filtra el plasma y a eso llamamos filtrado glomerular. Esto va a pasar por el túbulo contorneado proximal, en el cual va a reabsorberse y secretarse ciertas sustancias, va a través del túbulo contorneado, a través del asa de Henle, en su parte delgada y gruesa, y va a continuarse con el túbulo contorneado distal, donde también se van a producir secreciones y absorciones, y por último van a ir en el túbulo colector, en el cual la orina se va a concentrar o diluir. Entonces, cada uno de los componentes de la nefrona tiene una función específica para producir este filtrado, esta orina, que al comienzo empezamos a llamarle filtrado glomerular y luego ya se convierte en... Bueno, aquí tenemos entonces nuestros dos tipos de nefronas, las corticales y las yuxtaglomerulares. Tienen aspectos diferentes desde el punto de vista anatómico. Acá vemos las nefronas que son corticales, en el cual tienen una asa de Henle muy cortita que no se profundiza en la médula y que tiene una cantidad de capilares alrededor de los túbulos y del glomérulo. En cambio, las que son las yuxtamedulares se caracterizan por tener un asa de Henle mucho más larga y que llega hasta la médula. Y que esta asa de Henle que llega hasta la médula va a ser la responsable de la hiperosmolaridad de la médula, lo mismo que del proceso de concentración y dilución urinaria. Si ustedes se fijan, también los capilares tienen forma de asa y siguen al asa de Henle, que va a ser importante en el proceso de hiperosmolaridad medular. Aquí en las corticales, los capilares, como ven, están alrededor, como malla, alrededor de los túbulos. En cambio, aquí tienen aspecto de asa, igual que el asa de Henle. Esta disposición de la nefrona es fundamental para cumplir con sus funciones. Entonces, la formación de orina es la función principal del nefrón y tiene varias etapas. La primera etapa es la filtración. Estos son el agua, los nutrimientos le llaman a la cantidad de glucosa, de aminoácidos que están normalmente disueltos en el agua. Y también los desechos metabolitos de hormonas, desechos como la urea, la creatinina, se van filtrando. Son moléculas pequeñas que atraviesan fácilmente la membrana basal glomerular y se filtran a la cápsula de Bowman. Luego de que están en la cápsula de Bowman, ustedes saben que la cápsula de Bowman se continúa con el túbulo contorneado proximal.
En el túbulo contorneado proximal hay sobre todo reabsorción de sustancias. Casi toda el agua y todos los electrolitos y la glucosa y los aminoácidos se reabsorben en el túbulo contorneado proximal. Eso vamos a ver cuando estudiemos los túbulos paso por paso. Luego este filtrado glomerular va por el asa de Henle y va hasta el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal se produce sobre todo los procesos de secreción de otros desechos, la reabsorción o secreción de potasio y la acidificación urinaria. Luego pasa el filtrado glomerular hacia los túbulos colectores donde, según que el organismo necesite reservar agua, la orina se concentra, o si necesita eliminar agua, la orina se diluye. Y aquí, a partir de esto, podemos considerar entonces el proceso de que el filtrado glomerular se convierte en orina. Entonces, la excreción de una sustancia que yo voy a eliminar por orina va a depender de la cantidad que yo filtro, la cantidad que se reabsorbe a nivel de los túbulos y también lo que se secreta a nivel de los túbulos. Entonces, lo que se filtra menos la reabsorción más secreción. Esto es lo que se va a filtrar y lo que vamos a estudiar como aclaramiento. Vean ustedes, hay diferentes tipos de sustancias que pueden filtrarse o reabsorberse. Un tipo de sustancia, por ejemplo, se filtra por el glomérulo y así como se filtró, se eliminó. No hay ni una fracción de la sustancia se filtra, el resto pasa por los capilares glomerulares, pero no tiene ni reabsorción ni filtración. Este tipo de sustancia es lo que utilizamos para hacer el aclaramiento renal. La sustancia, otro tipo de sustancia, que acá le llamamos sustancia B, se filtra por el riñón, pero también se reabsorbe. Entonces lo que se filtró no es igual a lo que se eliminó en orina porque hay un gran porcentaje de reabsorción. Otro tipo de sustancias se filtra y se reabsorbe totalmente. Y otra más se filtra y se secreta. El ejemplo de la sustancia que se reabsorbe totalmente son los aminoácidos y las glucosas, por ejemplo. El ejemplo de la sustancia que se elimina totalmente es para estudio de función renal es la inulina. Y así vamos a ir viendo esto cuando estudiemos los túbulos renales. Vamos a hablar específicamente de la filtración glomerular. La filtración glomerular es la salida del líquido de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. Si queremos definir lo que es filtración, ¿verdad? Entonces, la sangre, la cantidad de sangre que pasa normalmente por los capilares glomerulares, un cierto porcentaje va a filtrarse por los túbulos, así como el agua. Entonces, sustancias que se eliminan, pero hay sustancias que debemos reabsorber, por ejemplo, y que se reabsorben en el túbulo proximal, y otros que se tienen que eliminar totalmente. Entonces, el filtrado glomerular es un filtrado del plasma, nada más. Ahora, el glomérulo renal filtra como 125 mililitros de líquido por minuto, y nos habla a nosotros esa es la función renal.
Nosotros medimos esta cantidad de filtrado glomerular haciendo pruebas como el aclaramiento de creatinina o inulina que nos dicen cuánto está filtrando ese riñón. Ahora, hay que tener en cuenta algunas cosas en el filtrado glomerular. Recordemos que el 22% del gasto cardíaco se va al riñón. Esto representa 1,25 litros por minuto. De esto se filtra una parte, que es una parte va a ser filtrado por el glomérulo y va a representar el 20% de lo que pasa por el riñón. Una vez que se ha filtrado aproximadamente 125 mililitros minuto en la filtración, la cantidad de líquido que va pasando por los glomérulos y pasan a los túbulos, se reabsorbe a nivel tubular el 99% de electrolitos, de agua y de ciertas sustancias. Entonces solamente se elimina el 1%, que es 1 mililitro por minuto lo que se excreta. Porque de esta manera el riñón regula la pérdida de sustancias y también la pérdida de líquido. Entonces, el 22% de nuestro gasto cardíaco, que es 5 litros por minuto, llega al riñón. Es decir, el 20% de este plasma que pasa por el riñón se filtra. Y de este 20% que se filtró, se reabsorbe un 99%. Y entonces tenemos solamente 1% que se elimina y se ve en forma de orina. En cuanto al filtrado glomerular, la composición de este filtrado glomerular es un líquido, es el líquido plasmático que carece de proteínas y células, porque la membrana basal glomerular limita la excreción de estas sustancias, como las proteínas y de la célula, porque sus poros son muy pequeños para hacer pasar proteína y célula. Se filtran las sales, como cloruro de sodio, moléculas orgánicas, iones, se filtran libremente. El índice de filtración glomerular es aproximadamente el 20% del flujo plasmático renal. Es decir, la cantidad del filtrado que se forma tiene que ser 20% del flujo plasmático. Y la fracción filtrada, la cantidad realmente de lo que filtramos, es entonces un índice que se puede calcular. Índice de filtrado glomerular se divide por el flujo plasmático y entonces yo voy a tener lo que llamamos fracción de filtración. En condiciones normales, esta fracción de filtración es 20% del flujo plasmático, pero en condiciones anormales esto puede variar. Bien, acá lo fundamental es el glomérulo. El glomérulo, que como dijimos, está formada por una malla de capilares con ciertas características específicas. Y una de las características fundamentales es la membrana basal glomerular. Sabemos que la membrana basal glomerular, la membrana capilar glomerular no es la membrana basal, aunque a veces le decimos de las dos formas, está formada por, uno es el capilar glomerular que vemos aquí, con las células del endotelio. Entonces el endotelio, que es un endotelio fenestrado, ustedes ya saben. Entonces, lo siguiente es la membrana basal de este endotelio. Acá se ve bastante bien. Endotelio, membrana basal de los podocitos,
los pies de los podocitos y el diafragma que se encuentra entre los pies de los podocitos. Esos son los componentes de la membrana basal y le llamamos barrera de filtración, porque el hecho de que esta membrana basal esté en buen estado va a hacer que se filtren ciertas sustancias y otras no. El endotelio capilar tiene la característica de tener fenestraciones. Diríamos que pueden pasar ciertas sustancias hasta cierto tamaño. La membrana basal tiene una carga negativa por los colágenos y los proteoglucanos que se encuentran en esta membrana basal. Entonces, la membrana basal que sea negativa es fundamental para repeler todo tipo de carga negativa, como por ejemplo las proteínas. Y la capa epitelial de los podocitos. Entonces, estos son los componentes de la membrana basal glomerular que se llama barrera de filtración. Aquí lo pueden ver, esto es en forma esquemática y aquí lo ven a la microscopía electrónica, que creo que ya lo conocen, pero lo repetiremos. La luz capilar, el endotelio que está fenestrado, aquí ven los poros, la membrana basal glomerular le llamamos, que actúa como membrana basal de endotelio, pero también de podocitos, y acá vemos los pies de los podocitos, y entre los pies de los podocitos esta fina membrana que es el diafragma. Esto es fundamental para mantener las proteínas y no dejar filtrar, digamos que se piensa que este diafragma es lo que realmente produce el efecto de barrera. Ahora, ¿cómo se produce esta filtración glomerular? La filtración glomerular, la pared glomerular filtra la sustancia según su tamaño y su carga entonces. La filtración es inversamente proporcional a su tamaño, es decir, cuanto más pequeños más filtran, cuanto más grandes menos filtran. Se filtran sobre todo las sustancias que tienen bajo peso molecular y se filtran sobre todo las sustancias que tienen una carga positiva. Porque cuando tiene una carga negativa, si se acuerdan, la membrana basal tiene una carga negativa, entonces son repelidas y se filtran menos. Se filtran fácilmente el agua, las sales, los nutrientes como la glucosa, los aminoácidos, etc. Y se tiene más dificultades para filtrarse las proteínas. Primero porque tienen un peso molecular grande, pero aún la albúmina, que tiene un peso molecular mediano, puede filtrarse, pero son repelidas por la carga negativa de la membrana basal. Entonces se filtran más aquellas que son pequeñas y aquellas que están cargadas positivamente. Ahora, desde el punto de vista hemodinámico, existen fuerzas de filtración glomerular, es decir, fuerzas que hacen que se filtren como que ingrese líquido dentro de los capilares glomerulares, como en toda parte del organismo. Simplemente se sigue la ley de Starling. Entonces podemos decir que aquellos que sacan líquido está la presión hidrostática sanguínea. Es decir, la presión hidrostática sanguínea es de 55 milímetros de mercurio dentro del capilar. Ustedes saben que la presión hidrostática está dada por la presión de la sangre. Cuanto más sangre yo tengo más presión hidrostática, menos sangre, menos presión hidrostática. Esta presión hidrostática va a empujar la salida del líquido a través de los capilares. La otra presión que entra en juego es la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica, como ustedes saben, la presión de las proteínas,
que fundamentalmente reabsorben líquido en los capilares. Entonces, y hay una tercera fuerza que llamamos la presión hidrostática capsular, porque al haber el líquido dentro de la cápsula va a ejercer una presión que va también a disminuir el filtrado glomerular. Entonces podemos decir que el filtrado glomerular depende de la presión hidrostática sanguínea, presión hidrostática capsular, presión coloidosmótica, para tener una presión de filtración neta. Tenemos que restar entonces la presión hidrostática de la presión coloidosmótica que impide la filtración y también la presión hidrostática capsular que lo impide, y tenemos la presión de filtración de 10 milímetros de mercurio. También acotar que la filtración puede depender del coeficiente de filtración capilar, o sea, el estado del capilar. Si podemos resumir entonces estos grupos de presiones, podemos decir que tenemos nuestra arteriola aferente que trae la sangre al glomérulo, la arteriola eferente que saca la sangre del glomérulo, ingresa la presión hidrostática. Esta es una imagen que tienen en Guyton. La presión hidrostática son de 60 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica de 32 milímetros de mercurio y la presión de la cápsula Bowman de 18 milímetros de mercurio. Ustedes van a encontrar diferentes libros y diferentes imágenes en internet probablemente con diferentes niveles de presión hidrostática, en 1, en 2, en 3, normales dentro de lo que es la medicina. Pero para nosotros y para ustedes tenemos que tener en cuenta las presiones que se encuentran dentro del libro de Guyton, que es nuestro libro oficial. Entonces, si yo tengo la presión hidrostática de 60, la presión coloidosmétrica de 32 y la presión de la cápsula de Bowman de 18, vamos a ver que mi presión de filtración neta va a ser de 10. Entonces, es importante recordar por qué, porque variaciones en estas presiones va a hacer que mi filtración glomerular disminuya. Y al disminuir mi presión glomerular, disminuye mi cantidad de orina. A la inversa, puede haber un aumento de filtrado glomerular y el aumento del filtrado glomerular significa aumento de cantidad de orina. Entonces, vamos a resumir cuáles son aquellas situaciones que promueven la filtración y que impiden la filtración glomerular. Promueven la filtración glomerular el aumento de la presión hidrostática intracapilar. Evidentemente, si yo aumento la cantidad de sangre dentro de mis glomérulos, van a aumentar la cantidad de presión hidrostática y esto va a filtrar más líquido. Aumento de la presión coloidosmótica extracapilar. La presión coloidosmótica extracapilar normalmente es 0 en la cápsula de Bowman. Por algunas situaciones, si se filtran muchas proteínas, podríamos tener entonces un aumento de proteína en esta situación. Es nomás para tenerlo en cuenta. ¿Qué van a impedir la filtración? El aumento de la presión hidrostática extracapilar, es decir, dentro de la cápsula de Bowman, y el aumento de presión coloidosmótica intracapilar. Entonces, estos aumentos o disminuciones de presiones tienen que ver mucho al final, aumento de presión hidrostática, aumento de filtrado glomerular o disminución de filtrado glomerular. Y recuerden siempre que el aumento de filtrado glomerular es aumento de cantidad de orina en general.
Entonces, si yo tengo, estas son las situaciones que se pueden presentar en la regulación de filtrado glomerular. Yo tengo un incremento de la presión hidrostática en el espacio de Bowman. Aquí aumenta la presión hidrostática porque hay una obstrucción y el líquido no puede eliminarse, entonces se acumula dentro de nuestro sistema excretorio y esto va a aumentar la presión hidrostática. Entonces la presión hidrostática va a ejercer una presión contraria a la presión coloidosmótica y va a impedir o disminuir o impedir esta filtración. El incremento de la presión coloidosmótica en el capilar. Esto me va también a disminuir el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque va a aumentar la reabsorción de de agua en el plasma. El incremento de la presión hidrostática intraglomerular, el aumento de esta presión hidrostática me va a aumentar el filtrado glomerular porque aumenta entonces la cantidad de sangre que hay en los capilares, aumenta la presión hidrostática y hay más presión de filtración para sacar líquido. Ahora, existe aquí la función de las arteriolas aferentes y eferentes para regular este flujo sanguíneo. Recuerden siempre cuando hay una vasoconstricción de mi arteriola aferente, voy a disminuir mi flujo sanguíneo renal, entonces mi presión hidrostática va a disminuir. Entonces mi presión de filtración hidrostática y mi presión de filtración va a disminuir, entonces voy a tener filtración glomerular disminuida. En cambio, cuando hay una vasodilatación de esta arteriola aferente por diferentes situaciones, va a aumentar el flujo sanguíneo intraglomerular y va a aumentar mi filtrado, mi presión hidrostática, y esto va a aumentar mi filtrado glomerular. A la inversa, cuando yo tengo una vasoconstricción de mi arteriola eferente, voy a hacer que, eso significa que pasa poca sangre a través de la eferente, y como pasa poca sangre se acumula dentro del glomérulo y esto me va a aumentar mi presión hidrostática. Entonces la constricción de la eferente me va a producir un aumento de filtrado glomerular. En cambio, una vasodilatación de mi aferente va a disminuir mi presión hidrostática porque la sangre va a salir más rápidamente y mi filtrado glomerular va a disminuir. Ahora, normalmente, fisiológicamente, existe un control del filtrado glomerular que casi siempre o siempre podemos decir va acompañado de regulación del flujo sanguíneo renal. Y este control fisiológico depende de la activación del sistema nervioso simpático, de ciertas hormonas como la norepinefrina, la epinefrina, la endotelina 1, la angiotensina 2. La activación del simpático me va a disminuir el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque me va a producir una vasoconstricción de mi arteriola aferente y entonces el flujo sanguíneo va a disminuir al riñón y esto va a hacer que se produzca entonces un filtrado glomerular disminuido. La norepinefrina, la epinefrina y la endotelina son sustancias vasoconstrictoras y al producir vasoconstricción van a disminuir el flujo sanguíneo renal y al disminuir el flujo sanguíneo renal van a disminuir la presión hidrostática intracapilar y al disminuir la presión hidrostática me va a disminuir el filtrado. La angiotensina 2 tiene un efecto de aumentar el filtrado glomerular porque al actuar directamente por sobre la arteriola eferente, más sobre la eferente, me va a producir un aumento de
presión hidrostática dentro del capilar glomerular y va a aumentar la filtración. Pero tiene otro efecto al mismo tiempo que la angiotensina es un vasoconstrictor a nivel sistémico. Entonces me va a disminuir el filtrado glomerular renal porque hay una vasoconstricción generalizada y entonces va a haber poca cantidad de sangre que llegue al riñón y entonces esto va a producir una disminución. Entonces hay como un equilibrio entre la producción y la vasoconstricción de la arteriola aferente y la disminución del flujo sanguíneo renal, y a veces por eso dicen que no tiene un efecto global. El óxido nítrico es un vasodilatador. Como es un vasodilatador, aumenta el flujo sanguíneo renal, y al aumentar el flujo sanguíneo renal sabemos que va a aumentar mi presión hidrostática, entonces el filtrado glomerular va a aumentar. La prostaglandina también es un vasodilatador, por los cuales va a producir vasodilatación, sobre todo la arteriola aferente, y me va a producir entonces un aumento de flujo sanguíneo renal, aumento de presión hidrostática y aumento del filtrado glomerular. Ahora, el riñón por sí mismo tiene un sistema de autorregulación del flujo sanguíneo y del filtrado glomerular para mantener el flujo sanguíneo en condiciones. Cuando hay una disminución del flujo sanguíneo, el riñón se autorregula para mantener el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal constantes, a pesar de que existan varios cambios en la presión arterial. En el curso del día, aún en condiciones normales, la presión arterial puede aumentar o disminuir, y esto no puede hacer, el organismo debe encontrar la forma de que eso no altere mucho nuestro filtrado glomerular. La autorregulación del riñón se pierde cuando las presiones arteriales están demasiado bajas. Presiones sistólicas de 75 milímetros de mercurio, ya se pierde esa autorregulación, y tan altas como 160 milímetros de mercurio en personas que no son hipertensas. Estos son en una persona que mantiene una presión de 120/80. Entonces esta autorregulación ya no se va a producir, porque lo que hace la autorregulación es cuando disminuye mi flujo sanguíneo renal, yo intento aumentar nuevamente, pero cuando llega mi presión por debajo de ya no puedo aumentarlo para mantener mi flujo de orina. ¿Cuáles son estos mecanismos por los cuales el riñón regula, digamos, este filtrado glomerular? Tenemos 4. El equilibrio glomérulo-tubular, que significa que al aumentar el filtrado glomerular, aumenta la reabsorción tubular y la cantidad de orina que se elimina no varía. La retroalimentación túbulo-glomerular, que vamos a explicar en un ratito, la diuresis, natriuresis de presión y la regulación miógena. Entonces, estos son 4 formas en que se protege el riñón por sí mismo para mantener su filtrado glomerular. El equilibrio glomérulo-tubular. La capacidad de los túbulos renales tiene la capacidad de aumentar la reabsorción si es que hay un aumento de la carga tubular de agua. O sea, si hay un aumento del flujo tubular. El riñón tiene, aumenta su filtrado renal porque hay un aumento brusco de presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo renal, llega más sangre al glomérulo. El glomérulo filtra toda la sangre que le llega, y esto hace que aumente entonces la cantidad de líquido que llega a los túbulos. Al aumentar este filtrado glomerular hay un aumento automático de la reabsorción tubular.
Ejemplo, si yo tengo normalmente un filtrado glomerular de 125 por minuto, la reabsorción tubular normalmente era de 81 mililitros por minuto, el 65%. Pero si yo aumento mi filtrado glomerular a 150 mililitros por minuto, los túbulos van a reabsorber 97 mililitros por minuto, 65% también de mi filtrado. Es decir, porcentualmente es la misma cantidad, pero como aumentó el filtrado, aumentó también la reabsorción tubular. Esto es independiente de las hormonas para reabsorber o no la cantidad de agua y sustancias también. Entonces, el equilibrio glomérulo-tubular es el aumento de la reabsorción de los túbulos en respuesta a una mayor carga tubular. Simplemente eso. Si, como dijimos, pasamos de 125 a 150 mililitros por minuto, el grado de reabsorción tubular aumenta de 81 a 97,5 mililitros por minuto. El porcentaje se mantiene, que es de 65%, pero la cantidad de agua que se absorbe es mayor. Entonces, este proceso es una de las maneras de que el riñón mantenga este filtrado, aunque él aumente su filtrado glomerular, al reabsorber el túbulo se mantiene la cantidad de orina que se excreta al exterior. Ahora, el otro mecanismo que teníamos es la retroalimentación túbulo-glomerular, que tiene que ver sobre todo con mi mácula densa. Entonces, ustedes recuerdan que la mácula densa era la porción del túbulo distal que se une al glomérulo y forma la mácula densa con unas células especiales, y también entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, y ahí se encuentran las células que tienen renina. Bien, cuando yo tengo una alteración de mi presión arterial, tengo disminución de mi presión arterial, esto va a hacer que mi flujo sanguíneo renal disminuya. Y al disminuir mi flujo sanguíneo renal, me va a disminuir mi presión hidrostática glomerular. Al disminuir mi presión hidrostática glomerular, me va a disminuir mi filtrado glomerular, como vimos anteriormente. Esta disminución del filtrado glomerular hace, por un lado, que el túbulo reabsorba más sodio proximalmente. Por otro lado, hace que el cloruro de sodio en la mácula densa disminuya por este proceso de que reabsorbe más sodio. Cuando yo tengo muy poco sodio en mi mácula densa, se estimula la secreción de renina que se encuentra en las arteriolas aferentes, sobre todo. Entonces aumenta la renina y esto va a aumentar la angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a producir un aumento de resistencia más en la arteriola eferente. Y este aumento de resistencia en la arteriola eferente, por lo que explicamos anteriormente, me va a aumentar mi presión hidrostática. Entonces yo voy a tratar de mantener mi filtrado glomerular en valores más o menos estándar. El cloruro de sodio disminuido en la mácula densa hace también que la resistencia de la arteriola aferente disminuya. O sea, por un lado, hago que vaya más sangre al capilar para aumentar presión hidrostática, y por otro lado, hago que haya una vasoconstricción de la eferente por la angiotensina 2. Los dos me aumentan la presión hidrostática y los dos van a tratar de regular ese filtrado glomerular.
La autorregulación del filtrado glomerular miógeno. Esto es la capacidad que tiene el vaso sanguíneo al resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial. A eso le llamamos mecanismo miógeno. Al aumentar la presión arterial, hay más estiramiento de la pared vascular. Al haber más estiramiento de la pared vascular, hay más calcio que pasa del líquido extracelular al intracelular, lo cual va a hacer que se contraiga el músculo liso. Y al haber esta contracción, va a producir una vasoconstricción, ¿verdad?, que va a impedir el aumento excesivo del flujo sanguíneo a nivel del filtrado glomerular. Este es uno de los mecanismos por los cuales se protege el riñón a un aumento de presión excesiva. Vamos a ver algunos ejemplos de alteración de filtrado glomerular. Como ya saben, la alteración del filtrado glomerular es la alteración de la diuresis. Un paciente con deshidratación por diarrea tiene disminución de la diuresis. ¿Por qué tiene disminución? Es lo que tenemos que acordarnos. ¿Cómo estaría el filtrado glomerular? El filtrado glomerular, cómo estaría el flujo sanguíneo renal y cómo estaría la presión hidrostática intracapilar. Entonces, son preguntas que nosotros podemos responder si nos acordamos de nuestro cuadrito. Entonces, ¿cómo va a estar el filtrado glomerular? Acá dice disminución de diuresis. Al nosotros entender que hay una disminución de la diuresis, sabemos que el filtrado glomerular está bajo. ¿Cómo va a estar el flujo sanguíneo renal? La cantidad de sangre que llega a la arteriola aferente va a estar disminuida. ¿Por qué va a estar disminuida? Porque el paciente tiene deshidratación, es decir, tiene poco volumen de sangre. Al haber poco volumen de sangre, tenemos un volumen intravascular disminuido, lo que va a hacer que generalmente produzca hipotensión arterial, y al producir hipotensión arterial disminuya el flujo sanguíneo renal a la arteriola aferente. Cuando yo tengo disminución de filtrado glomerular por la arteriola aferente, mi presión hidrostática va a disminuir porque tengo menos sangre. Y al haber menos presión hidrostática, mi filtrado glomerular va a disminuir. Esa es la razón por la cual tengo una diuresis disminuida. El siguiente caso es igual. Tenemos que tener en cuenta nuestras diferentes presiones glomerulares. Un paciente con litiasis renal obstruye el uréter y hay disminución de la diuresis. Teniendo en cuenta que si esta disminución de la diuresis, si esta obstrucción ureteral es unilateral y el paciente tiene 2 riñones, no va a tener efecto, pero si el riñón tiene si el paciente tiene un solo riñón y se obstruye su ureter, sí se va a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, ¿por qué va a disminuir la diuresis en este caso? El filtrado glomerular, ¿cómo está? ¿Cómo está el flujo sanguíneo? ¿Cómo está la presión hidrostática intracapilar? Fijémonos en esto. Entonces, yo no tengo alteración de mi flujo sanguíneo. Mi flujo sanguíneo está normal. Entonces, no hay ninguna alteración. Flujo sanguíneo normal, presión hidrostática normal. ¿Cómo está la intracapilar? Si yo tengo una obstrucción por debajo, en el uréter, no dejo pasar líquido, esta cantidad de líquido se va a acumular dentro del sistema pielo-caliciar y la presión se va a transmitir a los túbulos colectores y se va a transmitir a la cápsula de Bowman. Entonces, al aumentar la presión dentro de la cápsula de Bowman, porque hay una obstrucción a la eliminación de orina,
voy a aumentar esta presión acá y al aumentar la presión voy a oponerme al filtrado glomerular. Entonces eso va a hacer que el filtrado glomerular esté disminuido. Entonces son dos casos de disminución de diuresis, pero con fisiológicamente diferentes. Y todo tiene que ver con las alteraciones de nuestro filtrado glomerular, teniendo en cuenta nuestras presiones de filtración. Si ustedes tienen en cuenta las hormonas como la endotelina, la endotelina es una vasoconstricción, me va a producir vasoconstricción aferente y no va a pasar suficiente cantidad de sangre y me va a disminuir la presión hidrostática. El óxido nítrico, que es un vasodilatador, me va a producir vasodilatación de mis arteriolas aferentes y eso me va a aumentar mi presión hidrostática, lo cual va a hacer que aumente mi filtrado glomerular. Todo realmente tiene que ver con este juego de presiones a nivel glomerular. Bien, por ahora es todo y nos encontraremos en otra clase próximamente.